Continuamos, amados hermanos, estudiando este tema que es interesante y ya vimos la certeza de la muerte. En esta segunda lección veremos la causa de la muerte. Pero el tema que tiene esta materia es ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es la doctrina bíblica sobre la muerte. Eso es lo que estamos estudiando y hoy veremos que la muerte es un asunto que todos tenemos que enfrentar. Nadie escapará de este asunto. Todos tendremos que experimentar la muerte. Nadie puede escapar de esta cita obligatoria. Y sabemos por Romanos capítulo 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Entonces ya vimos la certeza de la muerte y hoy veremos la causa de la muerte. La causa general de la muerte es el efecto del pecado. Esa es la causa de la muerte. Pero en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte y que todos merecemos morir porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero las buenas nuevas nos dicen que Dios envió a su Hijo Jesucristo y que Él es la única vía de salvación, que es la única salvación que Dios ha provisto y que Él vino y murió por nuestros pecados, pagando por ellos completamente, que fue levantado al tercer día y que la salvación es un regalo para todos los que reciben ese regalo por la fe, los que confían en el sacrificio de Cristo. No hay otra condición en la Biblia, pero hay que estar muy claros que la causa de la muerte no tiene que ver con Dios. La causa de la muerte es el hombre y su pecado. Eso es lo que la Biblia nos enseña claramente y exclusivamente. Entonces, la causa general de la muerte es el efecto del pecado. Dice Santiago 1:15, entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz a la muerte. Por lo tanto, ustedes saben que la historia del jardín del Edén, que Dios creó a Adán con un cuerpo, con un alma y con un espíritu. Y en Génesis 2:7 la Biblia dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué parte del hombre fue que Dios hizo del polvo? Fue su cuerpo. Y dice, y sopló en él aliento de vida. O sea, el espíritu del hombre. Y este fue un alma viviente. Y allí tenemos las tres partes del ser humano, que es cuerpo, alma y espíritu. Y es muy importante ver esto para entender acerca de la muerte, porque la muerte afecta la relación de nuestra alma y espíritu con nuestro cuerpo. Entonces, nadie puede culpar a Dios del pecado, porque el pecado es acerca del hombre, su maldad. Entonces, la razón principal de la muerte espiritual y física en la raza humana fue el pecado de Adán. Romanos 5:12 dice que un hombre pecó y el pecado de un solo hombre afectó a toda la raza humana y nacieron hijos pecadores. Por eso los perros producen perros, los gatos producen gatos y pecadores producen pecadores. Esta es la razón por qué mis hijos son pecadores, sus hijos son pecadores, porque vinieron de nosotros. Mis hijos son pecadores, tus hijos son pecadores, y si usted cree que los niños no son pecadores, solo debería hacer la prueba. Ponga a dos niños en una habitación y déle solo un juguete, y usted verá que no lo van a compartir, porque nacemos pecadores, traemos la vieja naturaleza heredada de Adán, porque tenemos pecado. Somos egoístas. Por eso es que hay que enseñarles a nuestros hijos la gracia del Señor, porque por naturaleza no lo hacen. Somos pecadores y los pecadores pecamos. Adán pecó y su pecado afectó a la raza humana. Él era la cabeza federal de toda la humanidad. Para entender esto, podemos ilustrarlos como que el presidente de nuestra república
tendría guerra con un país vecino. Y nuestro presidente dice, voy a hacerle guerra a tal país. Todos nosotros diríamos que estamos en guerra, aunque la decisión la tomó el presidente, pero todos somos afectados con la decisión que tomó el presidente. Entonces, aunque Adán tomó la decisión, Adán escogió desobedecer a Dios, su decisión afectó a todos después. Esta es la mala noticia. Pero hay una excelente noticia, hay una buena noticia, es que hay otra cabeza, hay otra raza, y su nombre es el Señor Jesucristo. Y así como la desobediencia de Adán nos hizo pecadores, la obediencia de Cristo nos puede hacer santos y salvos, justificados. Esa es la verdad que la Biblia nos enseña. Entonces, la causa específica de la muerte espiritual y física es el pecado de Adán y su maldad. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La decisión fue de Adán, pero la Biblia dice que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y hay gente que dice que no es pecadora. Todos somos pecadores. Por una sola transgresión, una sola decisión de Adán nos condujo a nacer pecadores. En Romanos 5:17 vemos aquí que el pecado de Adán resultó en muchas desobediencias y muchas muertes, pero que la obediencia de Jesucristo, al ir a la cruz y tomar nuestro castigo y ser levantado de la muerte, ha provisto salvación y está disponible a todos los hombres, a cada uno de nosotros. Porque eso fue lo que Cristo hizo. Entonces, y aquí en el 17 vemos que dice que la gracia tiene que ser recibida. Tienes que recibir la gracia. Está disponible a todos y es un don de Dios. Pero tiene que ser recibida por fe. Y esto es lo que tenemos que predicar. El evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que la salvación es gratis. Que la salvación es gratuita. Que fue pagada por Cristo. Que es ofrecida en amor. Y que es recibida por fe, simple fe, sencilla fe, porque un regalo no es de ningún valor para nosotros a menos que la recibamos. Ahora tenemos una pregunta acá. ¿Qué significa esto para ti? En otras palabras, ¿qué significa la palabra muerte para ti y cómo es usada en la Biblia? Vamos a ver cómo es usada en la Biblia. Adán era la cabeza federal de la raza humana. Él tomó la decisión por mí. Él peca por mí y yo ahora soy un pecador completamente sin que yo lo haya pedido, porque soy descendiente de Adán. Entonces vemos aquí que ¿qué significa la muerte en la Biblia? La palabra muerte en la Escritura nunca lleva la idea de no existencia. ¿Qué significa en la Biblia? Esto es importante conocerlo, porque muchas personas dicen que el hombre es como el perro, que cuando muere se acabó todo. Pero eso no es verdad. La Biblia no enseña la no existencia. La muerte en la Escritura nunca lleva esa idea. Cuando alguien muere, continúa viviendo, no muere como un perro. Van a seguir existiendo. Pero la pregunta es dónde van a existir y en qué condición van a existir. Y esa es la pregunta. Eso es lo que tiene que tener definido una persona. Yo no puedo morir porque la muerte no significa no existencia. Yo muero físicamente porque hay algo, una bendición tremenda. El creyente nace 2 veces y muere una vez, que es la muerte física. El incrédulo nace una vez físicamente y muere 2 veces. Muere físicamente y muere eternamente. El creyente no, la Biblia no habla de la no existencia. Esas son cosas que los hombres inventan. La palabra muerte en la Escritura siempre lleva consigo la idea
de separación. En la materia de distinciones bíblicas que estudiamos en el Instituto Bíblico, vimos que hay 7 clases de muerte. Hay que distinguir según el contexto de qué muerte está hablando la Biblia cuando encontramos la palabra muerte. ¿Cuáles son esas clases de muerte que existen en la Biblia? Tenemos que hay muerte física, número 1. Hay muerte física. Es la de la que estuvimos hablando en la primera lección. La muerte física, según Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Fíjese cómo Pablo está hablando en este pasaje de Filipenses. Esa es la verdad, eso que Pablo, ese deseo que Pablo tenía en el versículo 20, que el versículo 20 habla de que nuestra vida debe de glorificar a Cristo, sea que viva o que muera. ¿Eso es verdad en tu vida hoy en día? ¿Es tu deseo que Jesucristo sea magnificado, que sea glorificado en tu vida o en tu muerte? ¿Estamos permitiendo que el amor de Cristo nos motive para vivir para Él? Y ustedes dirán, pero muchas personas dirán, o los pastores dirán, yo soy pastor. Pues por eso estamos preguntando, porque a veces los pastores nos empeñamos en muchas actividades y nos engañamos a sí mismos. Tenemos muchas cosas que hacer, pero a veces no estamos caminando en compañerismo, en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Nos mantenemos tan ocupados en actividades de la iglesia, pero mi corazón está separado del Señor. Entonces debemos de tener un compañerismo con Cristo para decir lo que Pablo dijo. No estoy, dice Pablo, preocupado por la muerte. Él quería estar con Cristo. La posibilidad es como manejar un carro. De repente ves en el tablero que se enciende una luz y puede hacer que ocupe aceite, puede hacer que ocupe agua, y yo pueda tapar esa luz con mi mano. Eso lo puedo hacer, pero eso no arreglará el problema. Hacer caso omiso cuando el Espíritu nos está redarguyendo que algo está mal, que estamos fuera de la comunión con Dios, y no prestar atención e ir en oración y confesar nuestros pecados, eso nos hará volver a la comunión con el Señor. Entonces, porque el Espíritu Santo redarguye y va a continuar diciendo que necesitamos estar en comunión con Dios. Si endurece mi corazón cada vez más, estaré más lejos del Señor. Estaremos jugando a la iglesia en lugar de caminar con el Señor. Quizás al principio se dé cuenta que por fuera está haciendo las cosas bien, pero Dios ve el corazón. Dios ve que no tenés compañerismo con Él. Dios ve que tú como creyente estás separado del amor de Cristo. Entonces estamos descansando en Cristo. Vamos a pensar así: para mí el vivir es Cristo. Si estamos en comunión con Dios, vamos a repetir estas palabras que Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo. No es acerca de mí, es acerca de Cristo. Y morir es ganancia, porque voy a la casa del Señor, a estar con mi Señor. Eso será el pensamiento de un creyente que camine en comunión con Dios. Miren, él quiere irse y estar con Cristo. En el versículo 22 y 23. ¿Qué parte de él se quiere ir? Su alma, su espíritu, no su cuerpo. Hay una separación que ocurre. Y él dice permanecer en la carne, se refiere a permanecer en el cuerpo, porque era necesario, que era lo que Pablo estaba pensando. Era un creyente espiritual, estaba viviendo para Jesucristo y estaba pensando en ministrar a otros. Quedarse en la carne, quedarse en el cuerpo, por lo único que quería quedarse en el cuerpo era para seguir ministrando a otras personas. Pero Pablo, alguien le pudo preguntar: ¿estás en la cárcel? Porque no tienes ansiedad sobre lo que te pueda pasar. Y Pablo pudo responder: porque no estoy viviendo para mí, estoy viviendo para Cristo, para servir a otros. Y esta es la única razón para vivir para Cristo
y para servir a otros. No es acerca de lo que yo quiero, no es acerca de mí, no es acerca de ti, no es acerca de tu vida. Pero cuando eres carnal, cuando somos carnales, no ponemos a Cristo primero y no ponemos a otros de primero, siempre nos ponemos a nosotros mismos y después metemos al Señor donde pueda y nos aprovechamos en lugar de servirles a otras personas. La muerte física es la hora de partir, de irnos a estar con Cristo. Todos un día vamos a tener esa experiencia a menos que venga el Señor. Entonces Pablo estaba hablando acerca de esto, de la muerte física. Ahora también tenemos la muerte espiritual. Pablo, escribiendo a los Efesios, él les dijo en el 2:1, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos los no creyentes están muertos en delitos y pecados. Esta es la muerte espiritual. Todos los seres humanos nacimos muertos espiritualmente, separados de Dios. Todos estamos en Adán, solo aquellos que hemos puesto la fe en Cristo. Pablo les está hablando a los Efesios y les está recordando su antigua posición en Adán. Su posición era de muerte. ¿Y quién les dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados? El Señor Jesucristo. Esta es la muerte espiritual. Pablo está escribiendo a estos creyentes y que estaban vivos físicamente, pero que antes de su salvación estaban espiritualmente muertos. Necesitaban ser hechos vivos espiritualmente. Esta era la realidad de cada uno de nosotros antes de ser salvos. Estábamos muertos espiritualmente. Había una separación entre nosotros y Dios. Nacimos separados de Dios por la barrera del pecado que Cristo pudo derribar. Solo el sacrificio de Cristo. Así se encuentra el hombre sin Dios. Hay una barrera que lo separa del Dios Santo, porque Dios no tolera el pecado en su presencia. También la tercera muerte que encontramos en la Biblia es la muerte eterna. Y esto lo dice Apocalipsis 20, versículo 11. Y dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, note usted a quién vio Juan, a los muertos, grandes y pequeños. Entonces significa que no es aniquilación la muerte. De pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron lo que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos estos que están aquí fue lo que habla Daniel en el capítulo 12. Los que resucitan para vida eterna, y los otros que resucitan para confusión perpetua, para condenación eterna. Pero vemos aquí en este pasaje que los muertos fueron juzgados según sus obras. Todas las personas que creen que por las obras se van a salvar, van a comparecer en el trono blanco. Y aquí estamos hablando de gente que asistió a congregaciones. Aquí van a haber pastores, evangelistas, maestros, que le enseñaron a la gente que la salvación era por fe más obra. Porque Dios, según este pasaje, todas las obras que las personas hacen están escritas en los libros. Pero el versículo es claro porque dice que las obras están escritas, pero el nombre que no se haya inscrito en el libro de la vida es lanzado en el fuego, al lago de fuego. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer yo para ser inscrito en el libro de la vida? No es hacer buenas obras, porque aquí está el pasaje claro, que no por las buenas obras. Para que yo esté inscrito en el libro de la vida, tengo que poner toda mi fe y mi confianza, una fe sencilla, confianza en el solo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia es llamada también la segunda muerte, esta muerte. Entonces, aquí vemos claramente lo que Dios está diciéndonos de cómo va a ser el juicio final. Entonces, la muerte no es aniquilación, aquí están todos los muertos de pie. Este es
el destino de los perdidos, los que se rehusaron a creer en Cristo. La cuarta muerte es la muerte posicional. Esta la encontramos en Romanos, capítulo 6, 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Este pasaje es claro y habla de nuestra identidad con Cristo. Y habla claramente que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, este bautismo es el bautismo del Espíritu Santo, no dice bautismo en agua, dice en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Este pasaje dice que fuimos sepultados con Él, muertos con Él y resucitados con Él. Eso es lo que está hablando este pasaje. Está hablando que el Espíritu Santo te pone en unión con Jesucristo y que Dios te acepta a ti ahora como acepta a su Hijo. Y has resucitado con Él y ahora estás muerto a la naturaleza pecaminosa, pero vivo para Cristo. Vivo para Cristo. Porque en el versículo 10 de este capítulo 6 de Romanos dice que Dios, Jesucristo murió al pecado. Murió al pecado. Está hablando de que dejó desconectado el poder de la vieja naturaleza que está en nosotros. Él murió al pecado. Para que nosotros ahora podamos tener esa suficiencia, que el poder del Espíritu Santo fortalezca nuestras vidas y podamos negarnos a la tentación, a los deseos pecaminosos. Tenemos los recursos de la gracia, todos los recursos de la gracia para poder luchar contra el pecado. Aquí están las dos condiciones o la posición. Antes de ser salvos estábamos en Adán. Al creer en el sacrificio sustitutivo, expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario, en el pago que Él efectuó en la cruz del Calvario, nosotros fuimos trasladados a Cristo. La salvación, en este momento fuimos trasladados de Adán a Cristo. Este diagrama es muy lindo porque nos dice claramente, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos los creyentes, todos los que hayan colocado la fe en Jesucristo, esos serán los que serán vivificados. Todos los creyentes. Tenemos la muerte temporal. Esta muerte tiene que ver con nuestro servicio al Señor. Y esta muerte solo la sufren los creyentes. ¿Cómo no podemos perder nuestra salvación? No podemos tener una muerte eterna porque tenemos vida eterna, pero sí podemos tener muerte temporal. Y aquí tenemos un pasaje de Lucas 15:24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El padre del hijo pródigo, como es conocido, dice que este hijo era muerto. O sea, posicionalmente, temporalmente, él estaba fuera de la comunión de su padre. Esta era la muerte temporal, se refiere solo a creyentes. Entonces este hombre, como no estaba en comunicación con su padre, era como que estaba muerto operacionalmente. Entonces también tenemos un pasaje en 1 Timoteo 5:6, donde habla de las viudas. Y Pablo utilizó una palabra donde dice, viviendo está muerta. La viuda que se entregaba a placeres, digo Pablo, que viviendo estaba muerta. ¿Está Pablo describiendo a creyentes o a incrédulos? Pues Pablo le está escribiendo a creyentes. Entonces, si un creyente tiene vida eterna, la palabra muerte aquí no se refiere a la muerte eterna o a la muerte espiritual, ni puede ser muerte física, porque todavía está viva la persona. Tampoco puede ser muerte posicional,
entonces tiene que referirse a otra cosa. Cuando tú crees en Jesucristo, entras a la familia de Dios. Esto es lo que sucede. Cuando yo creo en Cristo, yo entro en la familia de Dios. Por eso es que es la familia de Dios versus la comunión con Dios. Yo entro a la familia de Dios, entro al compañerismo con Jesucristo, entro en comunión con Él, y cuando confieso mi pecado, Dios me restaura mi compañerismo, mi comunión, y es posible estar fuera del compañerismo, de la comunión con Cristo, absolutamente, a veces por mucho tiempo, y a veces da tristeza saber de creyentes que caminaron con el Señor, pero ahora son como esas viudas de las que Pablo está hablando acá, que están muertos mientras viven. Su vida no está llena del fruto del Espíritu, sino de las obras de la carne. Son salvos, sí, están en muerte temporal, sí, son como el hijo pródigo, del cual el padre dijo: este mi hijo muerto era y ha revivido. Cuando regresó al compañerismo con su padre, volvió a la vida. Esa es la manera a eso se refiere la muerte temporal, cuando estoy fuera de la comunión con Dios, y esa muerte solo la puede experimentar un creyente. También tenemos la muerte operacional, y eso tiene que ver con las obras. Veamos lo que Santiago dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Este pasaje es mal enseñado. Aquí conocemos a muchas personas que enseñan mal este pasaje. ¿De qué está hablando este pasaje? Aseguremos de entender lo que dice este pasaje. Comencemos leyendo estos versículos. ¿Está escribiendo a creyentes o a incrédulos? Bueno, el pasaje está dedicado a creyentes. Esta carta está a creyentes. ¿Cómo sabemos que es a creyente? Porque el escritor Santiago los llama hermanos. Y aquí no está hablando como muchos dicen que son hermanos por etnia. No, aquí está hablando hermanos espirituales. Está hablándole de justificación delante de Dios. O está hablando de santificación. Esta carta está hablando de santificación. ¿Y de qué está hablando aquí? Está hablando de alguien que ha sido salvo por la fe, y ahora dice que está caminando por fe, pero no hay buenas obras en su vida que ayuden a la gente. Mi fe no puede ayudar a otras personas. Lo que ayuda a otras personas son las obras. En otras palabras, hay una separación entre su fe y sus buenas obras. Todo lo que necesitamos para ir al cielo es poner la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es todo. Necesitamos ver, pero nuestra fe no puede beneficiar a ninguna otra persona, a menos que expresemos en buenas obras la fe que tenemos en Cristo. Solo así puede tener una situación de beneficio para otro. Esto no enseña que, como muchos falsamente enseñan, que si tienes fe verdadera y que si en realidad eres salvo, vas a tener buenas obras. Este pasaje no está enseñando eso, porque es posible ser salvo y no tener buenas obras. Por ejemplo, tenemos a Sansón. Sansón toda su vida no hizo buenas obras, no fue un buen embajador de Jesucristo. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Así que lo que Santiago está diciendo aquí a los que son salvos es que su fe no beneficia a nadie más si no es acompañada por buenas obras. Está separada del objetivo, está separada de ese objetivo para lo cual fue salvo. Su fe no está operando un beneficio en beneficio de otras personas. Entonces Santiago está hablando de que un hombre vano piensa que puede mostrar tu fe aparte de tus obras, y luego dice que la fe sin obras es muerta. ¿Qué significa aquí la palabra muerte? Separación, está separado del objetivo que Dios quiere. En Efesios capítulo 2 versículo 10, Pablo dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí está el propósito para el cual fue el creyente salvado. Fue creado en Cristo Jesús, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es la muerte de la que estamos considerando, que es la muerte operacional. Entonces, y tenemos la última muerte, que es la muerte sexual, que aparece en Romanos, y esta solo aparece una vez en la Biblia, y refiriéndose a Abraham y a Sara, que estaban sexualmente muertos cuando querían tener un hijo, estaban separados de la capacidad de reproducirse físicamente. Y aquí la idea es otra vez, es de separación, es separación. Entonces, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de matriz de Sara. Tampoco pudo por incredulidad de la promesa de Dios, sino que dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Este pasaje habla claramente que sexualmente ambos estaban sin la capacidad de poder reproducir. Por eso el nacimiento de Isaac era un milagro. Por eso era el hijo de la promesa. Entonces, aquí vemos qué sucede después de la muerte. Otra pregunta que tienen muchas personas. Algunas respuestas que no son bíblicas. Las que no son bíblicas, vamos a ver. Algunas respuestas que no son bíblicas. Porque ¿qué sucede después de la muerte? Algunas personas creen en la aniquilación, que enseña que la persona deja de existir después de la muerte. Pero vamos a ver, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, en la casa del Señor habitaré para siempre. Entonces no puede ser aniquilación, porque aquí está hablando Apocalipsis 20:10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No están aniquilados. Todos los ateos y la mayoría de los agnósticos creen en esto. Ellos creen que moriremos como un perro, pero David dijo en el Salmo 23:6, y eso aquí volvemos a leer este pasaje: la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. ¿Dónde es que iba a habitar David? Dice, en la casa del Señor, en la casa de Jehová, en el cielo. ¿Cuándo iría David a la casa de Jehová? Después de la muerte. Entonces, esas son algunas respuestas no bíblicas, no son bíblicas. Hay otra, la reencarnación, por ejemplo. ¿Qué enseña esta enseñanza falsa, esta filosofía? Esta filosofía enseña que el alma pasa a otro cuerpo, animal o humano, aquí en la tierra, dice. Hay algunas personas que creen que después de la muerte todavía hay una oportunidad de ser salvo. Incluso hay cristianos, creyentes, que opinan así. Pero en Hebreos 9:27 nos enseña eso. La reencarnación es en realidad un engaño satánico. Y lo que enseña falsamente es que depende de cómo vivimos nuestra vida. Vea lo que dice este versículo, que está establecido para los hombres que mueran, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, dice la Biblia, una sola vez, y después de esto el juicio. No son dos veces, es una sola vez. La reencarnación es una enseñanza diabólica, y ellos dicen que van a regresar en otra vida, en un estado más elevado o más bajo, depende cómo vivieron durante estuvieron en esta vida. Bueno, que los hindúes enseñan que un alma puede reencarnarse hasta 600,000 veces. Eso significa que tiene que morir 600,000 veces. Pero la Biblia enseña que una sola vez muere. Entonces algunas personas creen también en el sueño del alma. Otro, que ya lo vimos, que el alma no duerme, el que duerme es el cuerpo. 2 Corintios 5:8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo
y presentes al Señor. Si, ¿qué es lo que va a estar ausente del cuerpo? El alma y el espíritu. Entonces, la Iglesia católica enseña, los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día enseñan esta falsa enseñanza del sueño del alma. Pero eso la Biblia claramente ya lo vimos, que la vida, el alma es inmaterial y que el alma no puede dormir, no puede morir. Por lo tanto, el que duerme es el cuerpo. También hay otra enseñanza que es el purgatorio. ¿Qué enseña esta enseñanza? Que donde las almas mueren en un estado de gracia hacen expiación por los pecados veniales. Que enseña que hay un lugar donde las almas de los que mueren en un estado de gracia hacen expiación por los pecados veniales, no perdonados, para ser purificados antes de ir al cielo. La Iglesia Católica enseña esto, pero esto no tiene nada que ver, porque el purgatorio es una doctrina católica romana, es un lugar inventado, donde se lo inventaron para hacer mucho dinero, para pagar los gastos de la Basílica de San Pedro, según he leído algunos documentos donde dicen que estos, con esa falsa enseñanza, en este oscurantismo que había en este tiempo, pudieron decirle a las personas acerca de esta enseñanza. Pero veamos lo que dice la Biblia, cómo refuta la Biblia esto del purgatorio, en Hebreos capítulo 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, mire, es una descripción de Jesucristo, que afirma que Él es el Dios que hizo al hombre, que hizo el cielo y la tierra. Y noten ustedes la frase, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo. Él lo hizo. No necesitamos el purgatorio para purificar nuestros pecados. Si estamos en Cristo, Cristo ya purificó nuestros pecados, porque Él lo hizo cuando murió en la cruz. Y esta es la razón por la cual Él se sentó a la diestra de Dios, porque su obra fue completa. Fue completa. Es que fue terminada, absolutamente completa. Entonces, esto no es lo que la Biblia enseña acerca del purgatorio. Solo hay un cielo y hay un infierno. No hay no hay tres lugares. Si entendemos la Biblia, no podemos creer estas situaciones. Entonces, además, la gente hace pago de misas por las personas que murieron. Pero eso tampoco es verdad, porque el apóstol Pedro, en el 1:18 y 19, Pedro aclara aquí que no somos redimidos con oro o con plata. No podemos pagar con oro o plata para redimir algún alma del purgatorio. No, somos redimidos por la preciosa sangre de Cristo, que Él derramó en la cruz cuando murió por ti y por mí. El grito de Él fue: consumado es. Y en Juan 19:30, Él estaba diciendo: pago por completo nuestra deuda. He consumado la deuda, le he pagado, he terminado. Ya no hay nada que hacer para ser salvo. Tienes que creer en el pago suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, necesitamos aclarar que el purgatorio no es una doctrina bíblica, sino un invento humano. Y estos son los dos destinos: la puerta que va al cielo o la que va al infierno. Pero no existe el purgatorio. Existe el cielo o el infierno, pero no hay un lugar intermedio. Algunas respuestas bíblicas. La Biblia enseña la inmortalidad o eternidad del alma. Esto lo enseña la Biblia, que el alma es inmortal, que el alma es eterna. Mire, en Hebreos 7:56 dice la palabra de Dios. Vamos a ver. Bueno, pero primero tenemos
En Filipenses es la cosa. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Estamos viendo la inmortalidad o la eternidad del alma. Ya hemos visto que Pablo dice en Filipenses, donde él dice que desea estar, de donde desea estar en el cielo, debe salir de su cuerpo para estar con Cristo, porque es mucho mejor. Y vemos lo que dice Hechos 7, 51 y 60, y aquí vemos a Esteban, que ha predicado a los judíos. Notemos que el Señor le dio a Esteban la capacidad de ver, antes de morir, una visión en el cielo, y cuando él murió, la Biblia dice que durmió. ¿Qué parte de él durmió? Durmió su cuerpo. ¿Y qué sucedió con su alma y su espíritu? Fueron a estar con el Señor, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Eso es la eternidad del alma. Entonces, ¿de qué habla entonces esta realidad? De que mi alma es inmortal, que es eterna. Porque la pregunta no es si vamos a morir, la pregunta es dónde va a ir su alma después de morir. Ustedes saben que tenemos que conocer el Evangelio para ayudar a otros. Prediquemos el Evangelio para que muchos escapen. En 1800 vivió un hombre en los Estados Unidos que se llamó Dwight L. Moody. Vivía en Chicago. Era un hombre muy grande y predicaba el Evangelio de una manera muy sencilla. Dios lo usó mucho. Cuando él se enfermó y estaba por morir, dijo a la iglesia donde él pastoreaba: muy pronto van a leer en los periódicos que Moody ha muerto. No les crean, porque voy a estar más vivo que nunca. Eso es verdad. Vamos a estar más vivos que nunca. Mi alma va para el cielo. Esa es la certeza, la confianza, que es un traslado de inmediato. También vemos la resurrección. Recordemos que la resurrección trata con los cuerpos. En 1 Corintios vemos esto. Vemos en 1 Corintios: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se beneficia si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. ¿De qué está hablando esto acá? Este pasaje es el pasaje de la resurrección. Y la resurrección es parte del Evangelio, porque el versículo 3 dice que Cristo murió por nuestros pecados. El versículo 4 dice que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, y la resurrección de Jesucristo es una parte muy importante del Evangelio. Pero habían algunas personas en Corinto que negaban la realidad de la resurrección futura de nuestro cuerpo, porque estaban influenciados por la filosofía griega. Entonces, Él murió en la cruz, pero cuando resucitó al tercer día, resucitó con un cuerpo glorificado. ¿Cómo era ese cuerpo? No estaba sujeto a la muerte. Eso es lo que dice Romanos 6, 9, que Él no vuelve a morir, pero podía comer, beber, hablar. Todavía tenía las marcas de los clavos en sus manos, y sus pies podía atravesar puertas cerradas. Esto es un cuerpo glorificado, y un día después de la resurrección, nosotros también vamos a tener un cuerpo glorificado, como el de Jesucristo. Entonces, estamos viendo que la resurrección es una parte esencial en el Evangelio y también en la vida del creyente. Y esta es la razón por qué en el versículo 35 estas son algunas de las preguntas que hacen la gente hoy en día. Y las respuestas están en el versículo 36 y 37. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios da el cuerpo
da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Así que aquí tenemos las respuestas cuando alguien siembra un grano de trigo en la tierra. Este necesita morir para que brote la vida. Lo mismo sucederá con nuestros cuerpos. En el versículo 38, lo que estamos viendo, así que plantamos una semilla de trigo en la tierra y luego este muere, pero más tarde sale de la tierra como trigo. Si plantamos maíz, sale maíz. Si plantamos un cuerpo humano, sale un cuerpo glorificado. Eso sale, un cuerpo glorificado. Esta es la resurrección. Y note usted lo que dice el versículo 39 al 40. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra de los peces y otra de los aves. Y no hay cuerpos celestiales, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿De qué está hablando Pablo en estos versículos? De que está hablando de lo que dirá en el 41. Está diciendo que aunque cada una es una estrella, son diferentes en su gloria. Algunos brillan más que otras. En la misma manera, en la resurrección, todos recibirán un cuerpo glorificado. Pero en el tribunal de Cristo, algunos creyentes recibirán más honor, más gloria y más alabanza. Eso lo dice 1 de Pedro 1:7, que vamos a recibir alabanza. Que otros creyentes, aunque todos experimentaron la resurrección, no todos van a tener galardones. ¿Acaso no es verdad que cuando morimos, nuestros cuerpos son sembrados en la deshonra? Morimos débiles, en desnudez, a veces con muchas enfermedades. Eso no es algo glorioso. Morimos en deshonra, pero un día vamos a resucitar en honor, en gloria, en honra, junto a los demás creyentes de la dispensación de la gracia. ¿Quién es el postrer Adán aquí? Es Jesucristo. Entonces, mire, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Todos los cuerpos físicos, así morimos. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y un cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Este es nuestro Señor Jesucristo. Pablo está explicando el orden de la resurrección. Primero es el cuerpo natural, antes de tener el cuerpo espiritual. Un cuerpo glorificado, un cuerpo que puede permanecer por los siglos de los siglos. Entonces, por eso es que el alma es inmortal, es eterna. Así es de que es importante conocer esta verdad. Esto será lo que experimentarán muchos creyentes que estén vivos para cuando ocurra el rapto de la iglesia. Tenemos también, la Biblia enseña el destino eterno en el cielo o en el infierno. Esto es otra cosa, que hay dos destinos, no tres. Recuerden el camino ancho y espacioso que lleva a la destrucción y el camino estrecho que lleva a la vida. ¿Cuántos caminos hay? Solo dos. ¿Cuántos destinos hay? Solo dos. Entonces, aquí podemos contemplar que no hay término medio. En Mateo 7:13-14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuál es el camino ancho? El camino de las obras. El camino donde va caminando. Este camino ancho es una carretera de 3 carriles. Aquí va el pecador inmoral, el moral y el religioso. Y el camino estrecho es la fe. Muy pocos hallan este camino. Nadie quiere creer en Jesucristo porque dicen que es muy sencillo, que eso no cuesta, que eso no puede ser así. Entonces la gente vive argumentando cosas que van en contra de la palabra del Señor. Por eso se van a perder las personas. Mateo 25:46: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este es el juicio de los cabritos y las ovejas.
en su segunda venida, cuando Cristo, este se llama el juicio de las naciones. Y en Mateo 25:46 dice: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por eso hay dos destinos: el cielo o el infierno. La persona elige a dónde va a ir, al cielo o al infierno. La elección es que usted lo elige, ahora en vida, no después de muerto. ¿Por qué mueren los cristianos? Otra pregunta. Mucha gente dice: ¿por qué mueren? Generalmente la causa de la muerte se debe a los efectos del pecado de Adán. Por eso morimos. Específicamente las razones para la muerte de los cristianos son, hay razones específicas. Este tema de la muerte es en serio, aunque hay algunos que no la tienen en serio, ¿no? Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, aquí vemos que el capítulo 11 de el Evangelio de San Juan tiene todas las características por qué mueren los creyentes. Entonces, generalmente la causa de la muerte debe ser los efectos del pecado, pero número uno, para glorificar a Dios. Esa es una de las causas por qué mueren los cristianos, para glorificar a Dios, para estimular la fe de los creyentes. Por ejemplo, entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Para eso es, para fortalecer la fe. La fe crece, se fortalece cuando estamos nosotros siempre caminando con el Señor. Es importante recordar que siempre la muerte de los cristianos es a causa del pecado específico de Adán, pero no por un pecado de ninguna manera. Eso es de verlo. Entonces, para fortalecer la fe, eran creyentes los discípulos, pero él quería que su fe creciera. La única forma en que crece nuestra fe a veces es a través de las pruebas, en las dificultades en las cuales tomamos la palabra de Dios y la creemos. Justo en la prueba decimos: Dios, tú has permitido esto, yo creo y espero en ti. Yo tengo el deseo y la confianza de que tú vas a resolver. La fe crece en los problemas. Por eso mueren los cristianos, para glorificar a Dios, para estimular la fe, para crecer en la fe. Estos versículos hablan de eso. Otra razón también es para un buen testimonio, como testimonio a los no salvos. Aquí en el pasaje vemos: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Aquí vemos el testimonio, para testimonio de los incrédulos, de los que no creen. Nosotros en la muerte de un ser querido podemos predicar, porque estas personas no eran salvas. Dios quiso usar la muerte de Lázaro, levantándolo de los muertos, para que los que estaban ahí parados alrededor pudieran creer que Dios mandó a Jesucristo y que fueran salvos. Jesucristo quería testificarles, quería dar testimonio que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, que Él era el profeta que había de venir. Él quería que ellos se salvaran. Para eso fue la muerte de Lázaro, para eso permitió. Entonces, la muerte tiene de un creyente, ¿por qué muere? Pues estamos viendo que es para la gloria de Dios, para el crecimiento de la fe, o para dar testimonio a otros que todavía no son salvos. Tenemos también, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Mire los resultados de esto. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces estamos viendo de que hubo resultados positivos,
hubo personas que fueron salvas. Entonces ahí estamos contestando la pregunta, ¿por qué mueren los cristianos? También la otra razón es porque la tarea de su vida está terminada. Y esto lo dijo Pablo a Timoteo en su segunda epístola 4, 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí vemos que Pablo ya había terminado la tarea, había acabado su carrera, estaba completado, la obra que él había sido encomendada la había acabado. ¡Qué maravilla! He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Si ustedes murieran hoy, ¿podrían decir lo mismo? ¿Podría decir yo lo mismo? Lo digo porque algunos creyentes comienzan muy bien y luego van muy mal en su vida cotidiana. Entonces, imagínense aquí, Pablo le está diciendo a Timoteo, he terminado mi labor, he terminado mi carrera, estoy listo para presentarme a mi comandante en jefe, para presentarme al cuartel general, ya estoy feliz porque he acabado la carrera. ¡Qué maravilla! ¡Qué pensamiento! Otra razón que por qué mueren los cristianos, porque ellos dieron sus vidas por Cristo. Esto es también en la tribulación, que vamos a ver, estos son algunos versículos que hablan del periodo de la tribulación en que el anticristo va a perseguir a los cristianos y en que la gente necesitará tomar una decisión, seguir al anticristo o creer en Cristo. Y dice, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, oí una voz que del cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Mire qué maravilla es morir en el Señor. Esta gente que va a morir en la tribulación, gracias al Señor que nosotros no vamos a sufrir la tribulación, pero vienen días tremendos para los creyentes. Entonces, ellos murieron por Cristo en la tribulación. Son descritos como bendecidos por Jesucristo. Están en el Señor, pueden descansar de sus trabajos, de sus obras, y las obras con ellos siguen. Esta es la manera en cómo se ve la muerte de los creyentes, las razones por lo que mueren los creyentes. Hay otra razón también, y es la disciplina amorosa de Dios. Esta es la disciplina. Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto. Y ahí en la iglesia de Corinto había un desorden referente a la cena del Señor. Y Pablo comenzó a hacer la corrección a partir del versículo 17. Y comenzó a corregirles porque ellos estaban haciendo mal uso de la cena del Señor. Entonces, por lo cual, dice Pablo, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Mire qué distinción bíblica más linda. Aquí está diciendo de la disciplina, que tomar la cena del Señor de una manera que no discernir. Y aquí recomienda que en el momento mismo, en la tradición evangélica, la cena del Señor le piden a la gente que son los que estén bien que pasen a recibir la cena. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que nos examinemos a nosotros mismos, que no examinemos a otros, que nos examinemos a nosotros mismos. Si nos examinamos a nosotros mismos, no vamos a ser juzgados por el Señor, porque Dios va a hacer un juicio. La cena del Señor significa el recordatorio de la muerte de nuestro Salvador Jesucristo, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ese es el recordatorio en el pasado. Recordamos en el presente la comunión con Jesucristo, y en el futuro estamos recordando su venida por nosotros, cuando Él venga por nosotros. Eso es lo que la cena del Señor significa. Pero si alguien lo está haciendo de una manera que no discierne
máximamente como lo estaban haciendo los corintios, que comían, se emborrachaban en el edificio donde se reunía la iglesia, menospreciaban a los que no tenían nada. Por esta razón, Dios los había disciplinado. Habían muerto, aquí el versículo es claramente, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entonces la disciplina del Señor es enfermedad, debilidad y la muerte. Muchos ya habían muerto por ser disciplinados por el Señor. Entonces, estas son causas legítimas que la Biblia menciona por qué mueren los cristianos. Entonces debemos de ser nosotros más diligentes de estudiar la Biblia y no dejarnos engañar por falsas enseñanzas. Esto es muy importante, conocer por qué los creyentes mueren. Y aquí hemos estado probando. Pero, ¿qué es cierto? No obstante, el motivo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. No importa al final cuál sea la causa por la que morimos. Pero el final, dice el Salmo 116:15, que la muerte de los santos, Dios la ve como algo estimado, en alta estima. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Si entendemos esto, ya no vamos a temerle a la muerte. ¡Qué maravilla! Entonces hemos visto 6 razones para la muerte de los creyentes. Pero sin importar cuál sea la razón, el versículo 15 es siempre una sola verdad. La palabra es que la muerte del creyente es estimada. Significa de valor, preciosa, valiosa. Dios considera la muerte de un creyente como de mucho valor. ¿Por qué? Por su gracia. Su gracia depende en quién es Él y lo que Cristo ha hecho por nosotros, no en quién somos nosotros o lo que nosotros hayamos hecho para Dios. Esto es lo que Dios ha hecho. Maravillosa gracia vino el Señor a dar. Esto es rico, estimada es la muerte de los santos a los ojos de Dios. El cielo es tu verdadero hogar. El cielo es tu verdadero hogar. Y, o sea, si ustedes observan todo lo que hemos hablado en estas 2 lecciones, yo quiero que ustedes vayan y examinen con detención, deténganse en todos estos versículos, estudienlos y verán lo maravilloso de cómo puede ser fortalecido una persona que está creciendo en la gracia, que tiene comunión con Dios y que está convencido de que la muerte para él no es sino un beneficio porque va a estar con el Señor. Eso es maravilloso, amados hermanos.